Amor en tiempos de guerra. El encuentro de un socialista con Bahá'u'lláh. Por Pedro Arturo Rojas Arenas. Capítulo primero. En la cordillera oriental de Colombia. De hecho, la naturaleza es la encarnación de mi nombre, el creador, el hacedor, Bahá'u'lláh. Colombia forma parte del continente americano. Como resultado de la colonización española, presenta una formación multiétnica tal como ocurre en la mayoría de países latinoamericanos. Es un país de grandes paradojas, de inmensa diversidad climática, biológica y cultural. Colombia es el país de Gabriel García Márquez, Shakira, Manuel Elkin Patarroyo, inventor de la primera vacuna sintética contra la malaria. Su historia es similar a la de otros países de América Latina, que pasa en general por los mismos periodos: territorio indígena, territorio colonial, la formación de las repúblicas, los primeros de industrialización y finalmente la inserción en el mercado mundial y en los bloques regionales de naciones. La segunda mitad del siglo XX fue en Colombia un periodo de grandes impactos sociales, económicos, culturales y políticos. Concluida la Segunda Guerra Mundial, el país había intensificado el proceso de industrialización y desarrollado algunos grandes centros urbanos. Fue una época en que también se intensificaron los conflictos sociales. Los pequeños agricultores, expulsados de sus tierras por los grandes propietarios, entre los años 35 y 45 organizaron las autodefensas campesinas con la asistencia de los líderes radicales del Partido Liberal y el Partido Comunista de Colombia, PCC de reciente creación. Los terratenientes interesados en ampliar sus propiedades para el cultivo del café utilizaron métodos violentos para alcanzar sus objetivos. Gran parte de las autodefensas campesinas constituyeron las guerrillas liberales y posteriormente conformaron el núcleo embrionario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la década de los años 60. El departamento de Santander está situado en el noreste de Colombia. Su territorio ocupa parte de las montañas de la cordillera oriental y parte del valle del río Magdalena. Santander fue el escenario de las primeras luchas por la independencia de Colombia, de la dominación española en el siglo XVIII y un importante centro manufacturero hasta la segunda mitad del siglo XIX. Posee un territorio de variadas altitudes y climas, siendo una parte de su área propicia para el cultivo del café. Mi padre, Pedro José Rojas Pinto, nacido el 29 de junio de 1909, era hijo de pequeños campesinos. Después de un desentendimiento con su padre Abel Rojas a causa de la distribución del beneficio de una cosecha de yuca, resolvió abandonar la vida en el campo para intentar la suerte en el pueblo más cercano, conocido como Río Negro, en el departamento de Santander. Allí comenzó una nueva vida, trabajando como empleado en una panadería. Con su dedicación y disciplina y anhelando su autonomía económica, logró establecer su propio negocio de comercio en la pequeña ciudad. Cuando era ya un comerciante próspero, se apasionó por mi madre, Margarita Arenas Mantilla, hija también de pequeños campesinos. Ellos se casaron y comenzaron su vida familiar en Río Negro, donde nacieron mis queridos hermanos Gerardo y Alberto. Como los negocios de mi padre seguían progresando, decidió establecer un almacén de productos diversos relacionados al consumo de familias campesinas y de un sector de la clase media en ascenso que se establecía en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. Posteriormente, como resultado de su éxito comercial, adquirió dos fincas: la Siberia, de aproximadamente 250 hectáreas, y el Pomarroso, de 300 hectáreas. La Siberia, con una altitud media de 1700 metros, fue favorable para el cultivo de café y caña de azúcar. El Pomarroso, con una altitud media de 500 metros, fue dedicado para pastar ganado de engorde. Mi padre se mudó a un barrio privilegiado de la ciudad de Bucaramanga después de construir una amplia casa en un área de 540 metros cuadrados. Él representaba al empresario próspero, reflejando un proceso de ascenso económico y social de una parte de su generación. Durante este periodo de cambio de residencia nació Marta, mis queridas hermanas, en 1946, Enrique en 1948 y Luis Francisco en 1950. Yo nací el 15 de diciembre de 1947. Vivía con nosotros también nuestra querida e inolvidable tía Paulina Arenas Mantilla, a quien cariñosamente llamábamos Paulita. Paula Arenares era una persona extraordinaria y era también mi tía preferida. Cuando tenía entre 4 o 5 años, ella le avisó a mi madre que yo estaba bebiendo una botella de vino que en realidad contenía sulfato de cobre, usado para combatir una plaga de los cafetales, así que ella salvó mi vida. Paulita fue acogida por mi amada madre y ya en su adolescencia y toda su vida se dedicó a servirnos. Ella merece un reconocimiento especial. Nuestra casa era un lugar de encuentro con otros tíos: Emily, David, Alejandro, Ramón, Jorge y Fidelia, a quien cariñosamente llamábamos Pepita. La tía Lucía volvió en el estado de Táchira, en Venezuela, y los encuentros con ella y su familia eran menos frecuentes, por no decir que improbables. Siempre nos gustaron las historias divertidas de nuestro querido tío David Arenas y las aventuras del tío Alejandro.
Emily era muy cariñosa con todos nosotros y sus hijos, nuestros primos más cercanos. Mi madre era una persona religiosa desde la infancia y transmitió a sus hijos actitudes de amor y temor de Dios, así como las prácticas tradicionales de la Iglesia Católica. Mi madre era la persona que más quería y cuando de vez en cuando mi padre hablaba de forma altanera con ella me sentía muy triste pues no sabía cómo defenderla. Los primeros años de mi infancia transcurrieron en ese ambiente religioso y social de una ciudad del tamaño mediano de la época. Bucaramanga tenía una población de 120.000 habitantes en 1950. Realicé mis estudios primarios y la secundaria en el Colegio Virrey Solís, dirigido por sacerdotes franciscanos. La época de las vacaciones escolares, 1 a 2 meses, la pasábamos en la finca de café. Allí desarrollé un profundo amor por la naturaleza. Disfrutaba extasiado de los paisajes de las montañas y recorría curioso todos los caminos de la hacienda reconociendo habitantes, plantas y animales, así como fuentes de agua cristalina y lugares misteriosos. Estos paseos exploratorios fueron compartidos con mis hermanos menores, Enrique y Luis Francisco, a veces con mis queridos primos, Gerardo y Luz Estela Reina Arenas. También recuerdo algunas veces que salía a caminar con mi padre y aprendía sobre algunas actividades de la hacienda, tales como pilar el café, colocar el café para secar, la recolección correcta de los racimos de la banana y otros productos agrícolas. En esas caminatas manteníamos contacto con arrendatarios y con los trabajadores rurales que eran contratos en la época de cosecha de la caña de azúcar. Ellos operaban el ingenio Trapiche en la producción de panela. Fueron momentos especiales de aprendizaje saboreando las melcochas deliciosas que ocasionalmente producían. Desde la infancia me he convertido en una persona religiosa. En el cuarto que mi madre tenía como oratorio en el primer piso de nuestra casa me imaginaba como un sacerdote que realizaba la Eucaristía. También oraba en los rincones de la casa y en la hacienda disfrutaba la contemplación de las estrellas por la noche. Después de la cena con mis padres, mis hermanos, el mayordomo y algunos de sus hijos nos acostábamos en el patio exterior donde se extendía el café. Durante varias horas compartíamos historias misteriosas y a veces aterradoras. Eran leyendas rurales repasadas oralmente por los campesinos. Al final de esos mágicos encuentros era colocado un desafío. ¿Quién va ahora solo y atrapa el bagazo de caña en el ingenio? Nadie se movía. Deberían ser las 11 de la noche.